esta parte de consideraciones para planificación de perforación con motores de fondo, ¿no? Aquí vamos a conversar de las consideraciones para planificación, ejecución y solución del problema. Objetivo del módulo: definición de motores de fondo, rendimiento y consideraciones para la planificación con motores de fondo. Partes relevantes de un motor de fondo: analizar la relación existente del peso sobre la broca y la presión diferencial. Prácticas operacionales para trabajar con motores de fondo. Motores de fondo son herramientas que convierten la energía hidráulica del flujo de lodo de perforación en energía mecánica, permitiendo la rotación de la broca sin necesidad de que la rotación de la broca sea aplicada desde la superficie. He allí el por qué podemos perforar en modo slide. Slide es lo mismo que perforar deslizando, ¿no? Entonces, deslizamos la tubería, aplicamos un peso sobre la broca, lo único que está rotando en toda la sarta de perforación es la broca, debido a que el motor convierte la energía hidráulica en energía mecánica. Hay un proceso de rotación excéntrica que es convertido a rotación concéntrica para que la broca pueda perforar. Entonces, esto va a depender del tipo de motores, la relación del motor, ya lo vamos a estar observando, y cada una de las aplicaciones, porque no todas las aplicaciones son iguales. Hay motores que se diseñan para que su RPM o rotación sea mayor. Entonces, hay una relación que es en la parte de torque y velocidad. Si necesitamos perforar formaciones con alto torque, son motores de baja RPM. Si necesitamos perforar bajo torque, son motores con altas RPM. Ya vamos a ver una gráfica de la relación existente entre esos dos parámetros. Esta gráfica del motor ya se ha visto, ya anteriormente se las comenté. Estas son las partes relevantes de un motor de fondo. Vamos a comenzar desde la parte inferior a la parte superior. Esta parte que ven acá, que ven donde dice el dry sub, esto es lo que rota del motor cuando simplemente aplicamos galonaje para hacer rotar la broca que está conectado al dry sub. En el dry sub está conectada la broca. Cuando bombeamos fluido sin rotar la tubería, esto es lo único que rota del motor. ¿Ok? Entonces, en esta parte del dry sub, poco más hacia arriba, tenemos lo que llaman los bearings. Estos bearings son como la rolinera de los carros, que es lo que permite que todo ese conjunto de partes mecánicas internas roten de manera concéntrica. O sea, si ven, no sé si ustedes han visto alguna en físico, alguna rolinera de carro. Tiene como especie de una esfera, que eso es lo que permite rotar a altas velocidades, porque la fricción disminuye enormemente por ese conjunto de esferas que están lubricadas, ¿no? Lubricadas por el lodo. Es por eso que una de las características o alguna de las variables que debemos aplicar es para probar el motor de fondo tiene que ser con la broca, para que esa caída de presión permita que se puedan lubricar las partes del sistema. Entonces, tenemos los bearings, tenemos un estabilizador inferior. Ese estabilizador, la medida va a depender del tipo de motor o el tipo de VHA que vayamos a correr al momento. Ya vamos a verificar eso. Entonces,
cada motor, cada diseño de motor de cada empresa tiene una configuración, si podemos decir, un aspecto físico mecánico diferente. Eso va a depender del diseño y de lo que se quiera hacer. Entonces, las empresas van a determinar, no es estándar la configuración externa del motor, porque cada empresa aplica su ingeniería. De pronto ellos descubren que el motor tiene que tener una parte de menor diámetro de tanta longitud para la flexibilidad del mismo, que pueda ayudar a la construcción y todo eso. Entonces, el aspecto físico va a depender de cada compañía. Pero lo que sí tienen cada uno de los motores estándar en todas las empresas es el dry sub, tienen bearing, tienen estabilizador. Y tienen lo que se denomina el bend sub. El bend sub es la parte que les había comentado. O sea, cada empresa tiene también una definición para esta parte del motor. Por ejemplo, Baker le denomina AKO. Es Adjustable Kickoff. Pero en general eso se llama el bend sub. O sea, el bend sub, ese ángulo lo podemos cambiar. Si vamos a perforar un pozo con 6 grados de dogleg, 6 grados, hay que construir 6 grados por cada parada. Entonces, el bend sub del motor es simulado y es adaptado a ese motor como tal. O sea, lo más probable es que para ese dogleg que vamos a construir en esa curva, vamos a necesitar un bend sub de 1.8 grados o 1.9 grados. Si necesitamos perforar un pozo donde el dogleg que necesitamos para ejecutar el plan es de 2 grados por cada 100, lo más probable es que con un bend sub de 1.2 grados en el motor podamos ejecutar ese pozo sin ningún tipo de problema. Entonces, este valor del bend sub o este ángulo que se le aplica al motor va a depender netamente del plan direccional que se necesite ejecutar. Eso va a depender del dogleg que se requiere para perforar ese perfil de pozo. Entonces, ese bend sub va a variar. Puede variar desde 0 a 2.1 grados. Pero recuerden que a medida que tengamos mayor bend sub en el motor, las RPM van a estar limitadas. Entonces, mientras más recto esté el motor, mayor RPM. Pero mientras mayor ángulo de deflexión tenga ese motor, vamos a tener limitantes en la RPM que se le puede aplicar, porque podemos partir el motor. Imagínate el brazo mío, a mayor ángulo, menor la rotación, porque lo puedo partir. Mientras más recto, mayor rotación le puedo aplicar. Entonces, recuérdense que nosotros necesitamos perforar en modo rotario una vez que terminamos de deslizar. Entonces, si le aplicamos un bend sub al motor de 2.1, la capacidad de rotación va a ser de 20 RPM. Entonces, eso en modo rotario no vamos a ayudar a optimizar la ROP. Entonces, este valor del bend sub tiene que ser proporcional, de manera que podamos, en modo slide, podamos perforar modo slide, construir el ángulo que necesitamos y a la vez poder perforar en modo rotario. Entonces, ese valor de bend sub debe ser óptimo. No puede ser ni un máximo ni un mínimo. Tiene que ser óptimo. Okay. O sea, nosotros detenemos la rotación de la sarta, solo va a quedar girando la broca. Entonces vamos a aplicar peso. Vamos a aplicar peso y vamos a ir perforando en modo slide. Eso es lo que vamos a perforar en modo slide o deslizar. Simplemente aplicas peso a la sarta y con la fuerza de la broca en rotación vamos a ir perforando. Obviamente, eso es lo que vamos a ver más adelante, en qué dirección vamos a perforar. Que ya vimos algo del tool face. Entonces,
Esta parte es lo que denominamos la cara del motor. La cara del motor que va a depender, la vamos a colocar dependiendo hacia dónde queremos deslizar para tumbar o incrementar el ángulo.